Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya estoy aquí con otra reacción para Eurovisión. Es el turno de Chipre, que Chipre ha mantenido el mismo método y ha escogido a su representante por elección interna. Este año han elegido a Andrew Lambrou, que es conocido en el mundo Eurofan ya que se presentó el año pasado para la preselección de Australia. Es un cantante griego, pero que vive en Australia, pero Chipre la ha elegido de forma interna. Así que el año pasado intentó ir a Eurovisión y este año ha tenido la suerte que ha sido escogido directamente por la televisión de Chipre. Así que vamos a escuchar esta canción. Canción de Chipre para Eurovisión 2023. Andrew Lambrou canta Break a Broken Heart. 3, 2, 1, play. Vale, empieza inicio épico, tanto en voz como en producción. Vale, es un tema pop. Tiene estilo Imagine Dragons, ¿no? El piano me recuerda a Imagine Dragons. Tiene un inicio muy característico de las canciones griegas de Eurovisión porque ha empezado con un sonido muy épico, tanto vocal como de música, pero luego ha cambiado totalmente y nos hemos ido a pop. Tiene una melodía al piano de fondo muy bonita y va creciendo y es balada, o parece ser que va a ser balada. Tiene un toque en la producción que me recuerda al grupo Imagine Dragons, pero lo que quería decir es que con ese inicio tan épico pensaba que iba a venir una balada épica con sonido balcánico, pero se ve que no, ha cambiado totalmente a pop y además a un pop internacional porque me recuerda a Imagine Dragons. Continúo. La melodía del piano es genial, pero ahora imagino que en el estribillo vendrán instrumentos, pues me lo esperaba más fuerte, no tan suave. Vocalmente sé que es épico, pero la música no ha crecido tanto como me esperaba. A ver ahora. Pues sí que conserva ese toque épico del principio, ¿eh? El sonido épico lo conserva. Lo han traído ahora al estribillo. Pues al final lo que yo pensaba que era el estribillo era el pre-estribillo, porque luego ha venido el estribillo que conservaba esos sonidos épicos del principio de la canción. Como es un estribillo instrumental donde predomina más el sonido épico más que la voz, aunque la voz también está con los falsetes, pero predomina en general ese sonido épico, puede ser un estribillo que a primera escucha te pueda recordar a muchas canciones que tienen un estribillo instrumental o que vocalmente, pues eso, hacen o, a, es decir, como muchas canciones, pero también creo que es el tipo de canción que mejora con las escuchas. ¿Por qué? Porque la producción es muy buena y por lo tanto, a medida que la escuches más veces te vas a dar cuenta de eso y te va a gustar más la canción, porque a nivel de melodía no es tan original, pero a nivel de producción sí. Entonces por eso va a mejorar con las escuchas, porque vas a apreciar más el instrumental y la producción con más escuchas que a primera escucha, porque a primera escucha te quedas con la melodía y como no es tan original y te recuerda a muchas canciones, quizás no te impacta tanto, pero luego cuando la vas escuchando más veces te gusta más. Mete vibrato al final del falsete. Sí, tiene ese toque rock Imagine Dragons muy marcado. Tiene la estructura de balada. Es una balada pop rock. Antes de volver a escuchar el estribillo, baladas como estas hemos escuchado muchísimas tanto en la radio como en Eurovisión, ¿vale? Pero es una balada que se deja escuchar, es muy agradable, está muy bien producida, también es muy radiable por esa producción tan comercial, aunque no sea el género musical que esté tan de moda, lo ha estado hace pocos años, que además encima recuerda Imagine Dragons, que es un grupo súper popular a nivel internacional. Entonces, como nos recuerda canciones que ya conocemos y muchas canciones así que han estado en Eurovisión, por ejemplo Armenia 2014 con Aran MP3, por poner un ejemplo, la puesta en escena tiene que diferenciarse de ese tipo de propuestas. Ya nos lo podemos imaginar en un pedestal, como por ejemplo hizo César Sanson en su momento, cantando arriba del todo, con un montón de golpes de luces para favorecer la producción.
o una puesta en escena donde utilice muchas pantallas LED y él esté cantando y de fondo tenga láseres o pantallas y quede moderno, pero hacer una puesta en escena de ese tipo perdería la esencia de la canción, la letra de desamor que tiene la canción, por lo que estoy escuchando en inglés. Lo dice ya el propio título, no se puede romper un corazón roto. Entonces se perdería esa esencia de desamor, porque también llevarse la propuesta a un concepto de rock, él en el videoclip lleva la cazadora de cuero, es decir, que salga vestido de una forma rockera y cantarla en plataforma iluminación, pega con el instrumental de la canción, pero es algo ya visto. Entonces, quizás deberían tirar por el sonido épico que tiene la canción, esos falsetes y la producción que hay en ese momento es muy épica, que al final el sonido épico a mí siempre me lleva pues a Grecia, a dioses, que él es griego, pero está representando a Chipre. Entonces, yo quizás tiraría más por una puesta en escena que escenifique el desamor y así en los estribillos sí que podría estar encima de un pedestal o lo que sea y cantar de una forma teatralizada como para representar el desamor y potenciar ese sonido épico, como si está en un acantilado y te dice ya no vas a romper lo que ya está roto y lo grita. No sé, algo más teatralizado para que no sea similar a lo que ya hemos visto. Que aún así, haciendo algo similar que ya hemos visto, también se puede ganar o destacar siempre que sea de buena calidad. Y esta canción tiene buena calidad. Te veo tal y como eres. Es que al final va a ser el estribillo, no el preestribillo esta parte. Es potente, pero no tanto. Y definitivamente la parte que destaca es esta, la del falsete, que es muy difícil de hacer este falsete en directo, ¿eh? Vale, un segundo, que no he comentado nada a nivel vocal. Al final sí que es el estribillo y no el preestribillo. Entonces me parece más impactante del estribillo la segunda parte, que es la parte del falsete y el sonido que yo llamo épico, que la primera parte que vamos a decir que es más rock porque predomina más ese sonido pop rock. Pero vamos a lo que iba. Ese falsete en la segunda parte del estribillo, es decir, la parte final, está muy alto y es muy épico y además digamos que es la parte fuerte de la canción, por lo tanto es muy importante que lo clave en directo. Si a lo mejor no está seguro de hacerlo en directo y pone coros o hay voz pregrabada en ese falsete, que no sería con su voz, sería con la de los coristas, perdería epicidad y dificultad, porque al final creo que es la parte con la que más te quedas en la melodía y aparte le da epicidad y dramatismo. Entonces es importantísimo que lo clave. Está muy alto y tiene que salir muy proyectado y al final un falsete es una voz más débil. Hacer un falsete así es difícil, bastante difícil. Y si ese falsete en directo no suena tan potente, va a perder calidad en la canción y dificultad. Y para mí es parte clave en la canción, ese falsete, pero súper clave. Entonces tengo mucho miedo al directo, porque al final vocalmente es épica, hay mucha fuerza, tiene rock, necesitas una voz potente, bien sostenida, entonces tengo miedo a cómo pueda salir en directo porque es complicada. Pero el año pasado con la canción Electrify, en la preselección de Australia demostró que controlaba bastante bien su registro de cabeza. Las notas que más le costaban eran las notas graves. Es cierto que desafinó también en algún falsete, pero dejó bastante claro que tiene falsetes potentes y que controlaba bastante bien su voz de cabeza. Así que por esa parte me quedo más tranquilo porque lo puede hacer, pero solo quería recalcar lo complicado que es esa parte. Y que si la caga ahí, pierde bastantes puntos la canción. Que estos falsetes para mí es la mejor parte y son similares a los que hacía el año pasado. ¡Uf! La parte final. A ver si hace algún agudo o algo. Baja a voz de pecho, creo. Es falsete otra vez. Es que los domina muy bien. Los hacían muy potentes el año pasado en directo. ¡Wow! Bien. Vale, cuando tú tienes una habilidad, tienes que sacarla, sobre todo en un
concurso. Os estaba comentando que el año pasado hizo unos falsetes muy potentes en su actuación en la preselección de Australia. Entonces, en esta parte final, y que puede ser un poco sorpresa porque ya sé que no es rock, simplemente tiene un toque de rock, es una balada, pero tiene un toque de rock, pero generalmente en el rock no suele pegar tanto el falsete, es más utilizar la voz de cabeza. Entonces, que justo la parte lenta la haga en falsete puede ser peculiar por este género musical porque tiene algo de rock. Pero él tiene esa habilidad, la está sacando, lo hace muy bonito y muy bien y después ha raspado con la voz y ya para subir y hacer ese agudo en voz de cabeza. Y aquí viene un punto muy importante. En los últimos años hay una tendencia en los jurados que no significa que vaya a pasar siempre, pero uno de los requisitos por los que votan los jurados es la capacidad vocal. Y casualmente en los últimos años ha ganado en los jurados un cantante que tenía una canción donde demostraba su capacidad vocal. Sam Ryder el año pasado, donde demostraba su dominio de voz de cabeza una y otra vez en el estribillo. Casualmente el año anterior, en el 2021, otro cantante masculino donde también demostraba su rango vocal y su dominio de voz de cabeza también ganó los jurados. Blas Cantó también demostró ese dominio, pero al final su canción era lineal y no llamaba la atención. Tienes que tener también una canción buena, no solo porque tengas un vozarrón te van a votar. Pero lo que decía, eso no significa que ya todos los cantantes masculinos que muestren ese dominio vayan a tener muchos votos y vayan a ganar el jurado. Pero al final la capacidad vocal es un requisito que está y como veis en los últimos años casualmente el cantante que más ha demostrado una capacidad vocal o más impresionante ha ganado en los jurados. Entonces esta parte si le sale bien en directo puede llamar la atención de bastantes jurados. Eso no significa que los vaya a ganar porque es cierto que hasta aquí vocalmente la canción estaba bien pero no era tan impresionante, aunque al final esos falsetes si le sale bien en el estribillo van a llamar la atención porque ya he dicho que eran difíciles. Aún así sigo viendo a lo mejor a Blanca Paloma por encima o a Marco Mengoni porque me parece que tienen canciones más complicadas y que están ellos todo el rato y toda la canción haciendo giros vocales, cambiando de voz de pecho a voz de cabeza, etcétera. Pero no significa que ya por este momento y por mostrar esa voz de cabeza vaya a ganar los jurados. No, porque el resto de la canción no ha sido tan épica. Pero sí que le va a ayudar bastante los jurados, sobre todo si le sale bien. Wow, es que además he hecho una pequeña escala. ¡Hala! Otro más. Hace otro agudo más. Ha metido al final de este segundo que ha hecho, ha metido vibrato, pero incluso me ha parecido que ha metido un pequeño toque de lírico. Ha dejado todo para el final, lo cual está bien, pero es lo que os acabo de decir. Hacerlo al mero final está bien porque es un final épico e impacta más y llama la atención porque estás haciendo un final épico, pero no creo que supere a lo mejor el nivel vocal que sí que demuestra Marco Mengoni y Blanca Paloma o la cantante de Estonia, porque ellos están toda la canción luciendo su voz. Él, aunque se estaba luciendo con los falsetes, no lo ha hecho hasta el final. Sí, los jurados lo van a tener en cuenta, pero creo que a nivel de capacidad vocal estos cantantes que os he dicho van a tener más nota que él porque ellos están toda la canción. Sí, no creo que fuese lírico, pero... ¡Hala! Ahora viene a darlo todo al final, ¿eh? La canción es una canción de desamor, pero vamos a traducir la letra por si acaso. Las luces se apagaron, caí al suelo, no te importó que me desangrara. Llenaste mi vida con canciones menores, te quise pero te gustaba hacerme mal. Si es que con el título de la canción de No se puede romper un corazón ya roto, sabemos que probablemente va a hablar de un amor tóxico o de una persona que te hizo daño, una canción de desamor. De momento tiene pinta de canción de desamor porque está recriminando a alguien que no le supo querer y que le hacía daño. Echo de menos tu beso, tu gasolina. Bueno, o sea, hace un momentito diciendo que, no, me hacías daño, pasaste de mí, me dejaste desangrando en el suelo y ahora echo de menos tu beso. ¿Ves cómo esto va de un amor tóxico, de alguien que sabes que te hace daño y te hace mal y repites y sigues cayendo? Va de eso seguro. Echo de menos tus besos, tu gasolina, una cerilla, luces rojas, destellos surgiendo de las cenizas. Te veo por lo que eres, pero no puedes romper un corazón roto. Me levantas y me dejas en la cuneta. ¿Ves? Esto va de que sabes que una persona
te hace daño y tú vas y vuelves porque hay algo de esa persona que te atrae. Me destrozas y te vas con otro. Estoy destrozado, pero soy un superviviente. No puedes romper un corazón roto. No, no puedes romper un corazón roto. No. Un mínimo histórico, pero me las arreglaré y sobre ti encontraré lo más alto. Diste lo mejor de ti para hacer lo peor. Vaya frase, diste lo mejor de ti para hacer lo peor. Me acostumbré a todas las formas en que duele. Y aún así, echas de menos sus besos. Es que siento la fiebre diciéndome que la necesito. ¿Ves? Encima, es que evidentemente es eso, es de una persona que te hace daño, de esas relaciones tóxicas, que es que esas personas no te tratan bien o te hacen daño psicológico, o esas personas que no te tratan bien te hacen daño psicológico, pero tú sientes que las necesitas y sigues pensando que van a cambiar y vuelves y caes y te siguen manipulando y haciendo daño psicológico. Creo que va en ese sentido la letra. Siento la fiebre diciéndome que la necesito, la ciencia ficción se convierte en adicción. Efectivamente, adicción. Adicción o que no eres capaz de estar solo y por eso vuelves. Te veo por lo que eres, pero no puedes romper un corazón roto. Me levantas y me dejas en la cuneta, vale, repite toda esta parte, todo el estribillo, lo de no poder romper un corazón roto, no, que imagino que estos no son los uus del estribillo. Oh, echo de menos tu beso, gasolina y una cerilla, luces rojas, destellos, vale, repite toda esta parte. Lo de me levantas y me dejas en la cuneta, lo vuelvo a repetir. Que estoy destrozado pero soy un superviviente, que no puedes con un corazón roto, vale, y lo repite todo otra vez. Creo que está claro, o yo entiendo así la letra, que es realmente una crítica o un reproche a las relaciones tóxicas y que no eres capaz de salir de ese bucle y aún así, aunque sabes que te hace daño, vuelves, le echas de menos porque confundes a lo mejor la soledad con que le echas de menos y necesitas a esa persona. Yo creo que van por ahí los tiros. Y comentada la letra, es una canción que a primera escucha gusta, pero que mejora mucho más con las escuchas, es decir, es un grower. Además que tiene otro punto muy fuerte, ya que es muy radiable, pero tiene un punto negativo. Y es que a primera escucha o con varias escuchas puede parecer una canción más. Y eso en el mundo de Eurovisión para muchos eurofans que una canción no sea original es algo negativo, pero en verdad no lo es, porque a la hora de la verdad en mayo vamos a votar por la actuación que más destaca o por la mejor actuación o la que más impacta o la mejor canción. Y ahí, que sea original o no, da igual, porque vas a ir a lo que es lo mejor, lo que destaca. Solo hay que recordar ganadores de otros años, por ejemplo, Duncan Lawrence, 2019, balada pop, eso no era nada original. Sí, es cierto que en estos últimos años ha ganado Yamala y Salvador Sobral, que sí que eran originales, pero ya lo veis, solo hay que repasar la lista de ganadores de Eurovisión para verlo, que al final es algo que se critica mucho que no sea original, pero en verdad, a la hora de la verdad, para votar por las canciones es un requisito que muy poca gente tiene en cuenta. Entonces, en verdad, no es un punto negativo, pero sé que se va a criticar y que se va a decir. Y por lo tanto, a mí me parece que puede parecer una canción más hasta el mero final, porque el final a nivel vocal es épico y me parece que destaca bastante y es muy complicado. Entonces, para mí, hasta el final no destaca, es decir, me gusta la canción, lo que estoy escuchando y la disfruto, pero no es hasta el final hasta que digo, esto es interesante y me llama la atención y puede dejarme con la boca abierta si vocalmente en directo le sale igual de bien que la versión en estudio o mejor. Por lo tanto, me parece una canción efectiva y que va a gustar y que es necesario que la puesta en escena se diferencie de otras propuestas de este estilo, porque si al final optan por balada, pedestal o vestuario rockero y cantarla con actitud rockera, ya que tiene un poco de toque de rock la canción, eso no va a ser algo distinto y ya ahí sí que vamos a decir, vale, una canción que ya hemos escuchado más veces, aunque el final sea épico y nos guste, pero con una puesta en escena que no es novedosa, y ahí ya sí que la canción no tendría tanta relevancia. Por lo tanto, me parece muy importante que la puesta en escena sea totalmente distinta. Chipre se suele currar las puestas en escena. El año pasado la concha gigante para Andromache, la pedazo de coreografía que tenía El Diablo, Eleni Foureira cómo potenció su canción con la puesta en escena. Es cierto que en los últimos años Chipre ha traído propuestas
de divas y por lo tanto la puesta en escena ha girado en torno a ese concepto. Ahora es un concepto totalmente distinto, entonces tengo curiosidad por ver en qué nos sorprende y yo creo que nos van a sorprender porque siempre han acertado en poner una puesta en escena que iba bien a la canción. Entonces espero que den con la tecla para innovar con esta puesta en escena, para que esa parte que sea negativa para mucha gente, que la canción no les parezca original, con la puesta en escena sea original. Y de momento esa es mi primera impresión de la canción de Chipre. No sé qué pensáis vosotros, decidme en comentarios qué opináis de esta canción y nos vemos en las siguientes reacciones.